Buenos días, adictos a la lengua y a la literatura. Soy Leticia Oreña, profesora de lengua y literatura, y voy a dar mi primera clase para primero de la ESO y para todo el que quiera apuntarse. ¿Qué voy a dar en esta clase para que no sigas viendo el vídeo sin que te interese? ¿Qué es un enunciado? Los tipos de enunciados. Perdón por la sombra que sale aquí horrible, terrible, os prometo que lo solucionaré en la próxima. ¿Qué es literatura y los géneros literarios? Entonces, si te interesa, quédate conmigo. Si crees que puedo aprender algo, te prometo que lo voy a hacer genial en esta metáfora que he preparado para vosotros hoy. Y si no, nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, estamos en el día 2 de aislamiento, babies, de primero de la ESO y todo el que quiera escuchar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Fijaos, en esta parte de la pizarra os he puesto el plan que vamos a seguir. Como ya sabéis, en lengua tenemos 4 quesitos de nuestros bloques. Primero, leer y escribir, escuchar y hablar, lengua y literatura. Entonces, en todas mis clases intento dar esos 4 quesitos. Vamos a dar lengua, los enunciados y los tipos de enunciados. Vamos a dar literatura, ¿qué es literatura? Los géneros literarios. Y vamos a recordar el poema que empezamos en clase de Hay ojos que miran, a ver si os acordáis. También vamos a hacer un adelanto en próximos capítulos, en próximos vídeos de lengua y literatura. ¿Qué haremos? Perfecto, pues si queréis, vamos a empezar. ¿Preparados? Tenéis que abrir el tema nuevo, iros al apartado de los tipos de enunciados. Y si no, seguidme y coged apuntes. ¿Qué es un enunciado? Por ejemplo, si yo pongo aquí en la palabra letra, ¿esto es un enunciado? No, un enunciado es un mensaje que tiene un sentido completo, es decir, está empezado y está finalizado. Entonces, como definición de qué es un enunciado, es mensaje con sentido completo, chicos. ¿Tiene que ser muy largo este enunciado para ser un mensaje completo? No. A veces solo diciendo sí estamos contestando una pregunta y estamos creando el sentido completo en una conversación. O ya sabéis que tenemos muchos mensajes extraverbales, es decir, más allá de la lengua. Yo miro a mi amiga cuando está diciendo algo y la ha cagado y le hago así. Y eso también es un enunciado, es un sentido completo de mi mensaje. Significa algo así como: deja de hablar que la estás liando, tío. Entonces, dentro de mi enunciado, vamos a ver los tipos. ¿Qué tipos de mensajes damos? ¿Cómo los construimos? ¿Los construimos de igual manera? No. Tenemos 2 tipos de enunciados. Esto ya lo habéis visto en cursos anteriores. Uno que es la frase y otro que es la oración. A simple vista, chicos, esto parece lo mismo. Sin embargo, es porque lo utilizamos como sinónimos, pero en realidad no significan exactamente lo mismo. Vamos a puntualizar un poquito. Cuando yo hablo de frase, hablo de algo que no tiene verbo. ¿Vale? Cuando yo hablo de oración, sin embargo, sí me encuentro con un verbo. ¿Qué cosas tienen en común estos 2 enunciados? Que tienen un sentido completo, es decir, que empiezan y finalizan de una forma cerrada, ¿vale? Entonces, vamos a poner ejemplos de frases que utilizamos todos los días, casi todas las personas. Por ejemplo, buenos días. Buenos días no tiene un verbo, porque día es un sustantivo, ¿vale? Y bueno, lo estás determinando, aunque no sea en sí un determinante. Entonces, buenos días es un enunciado, sí, es un enunciado. No tiene verbo, por lo tanto es una frase, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, digo, que tengas buenos días. Que tengas buenos días, no sé si lo veis bien, me paso por aquí.
Que tengas buenos días sí que es un enunciado del tipo oración, porque encuentro un verbo. El verbo tener. Que tengas buenos días, te deseo buenos días, deseo también a un verbo del verbo desear, de la primera conjugación, sí que es un enunciado del tipo oración. Por lo tanto, ¿qué vamos a intentar hacer en este tema? Distinguir un enunciado y su tipo de enunciado. Una palabra sola no tiene por qué ser un enunciado. Sin embargo, si está dentro de un contexto, si yo estoy hablando con alguien y me pregunta, ¿va a ir a ver mañana la película? Y yo digo, sí. Sí, en ese contexto, en esa conversación, es un enunciado. Y es de tipo frase u oración. Frase, porque no es un verbo. ¿Ok? Entonces, una vez distinguido esto, tenemos que saber que hay distintos tipos de enunciados. Esto, por ejemplo, es lo que vamos a ver en la siguiente clase, en nuestro próximo capítulo. ¿Qué tipos de enunciados nos podemos encontrar? Si estamos diciendo algo enunciativo, si estamos deseando algo desiderativo, y si dudamos, dubitativo, si expresamos una orden imperativo, etcétera, etcétera. No me voy a detener en esto, ¿vale? Sin embargo, quiero que sepáis que lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok. Una vez expuestos los tipos de enunciados, vamos a hacer un ejemplillo. Por ejemplo, copiamos el ejercicio, yo pongo la pizarra, copio en mi cuaderno, el cuento de los 7 enanitos, ¿vale? Dejo el ejemplo y el segundo ejemplo, que os dejo un poco de tiempo para que lo copiéis. Hoy he leído el cuento, ¿vale? Copiad los dos, dejad un poco de espacio en cada uno de ellos y ahora vemos si son enunciados y qué tipo de enunciados son, ¿vale? Ok, ya no podemos perder más tiempo, estoy esperando. Entonces, el cuento de los 7 enanitos, que ya nos sirve encima para repasar lo de antes, mira cómo vamos a aprovechar. El cuento de los 7 enanitos es un enunciado, porque tiene un sentido completo, ¿vale? Tiene un sentido cerrado. Sin embargo, vamos a buscar aquí a ver si hay un verbo. Como siempre empezamos por los sustantivos. Eso es un sustantivo común. Esto es un sustantivo común, ¿vale? Este es mi determinante. Acordaos que los determinantes acompañan a los nombres, ¿vale? Preposición, por cierto, palabra invariable, de la que ya nos hemos examinado, porque no varía. Un determinante, otro determinante, aquí es numeral, aquí es un artículo. Van acompañando a enanitos. Aquí hay un verbo no, entonces esto es un tipo de enunciado frase, porque no tiene verbo, ¿ok? Perfecto, y ahora me voy a mi segundo ejemplo. Vamos a ver, hoy, sustantivo común, cuento. La palabra que va acompañando a mi sustantivo, determinante. A ver si adivináis si hoy es un verbo o no. Perfecto, no es un verbo. Es un adverbio, no me varía. Es un adverbio además de tiempo. ¿Ok? Y he leído es mi verbo. Que por cierto es una forma compuesta. Esto es el verbo haber. ¿Os acordáis del anterior tema? Y el verbo leer. Entonces, aquí, como sí que encuentro un verbo en mi enunciado, esto es una... chan, 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 chan. Una oración, chicos. Perfecto. ¿Ok? Diferencia entre frase y enunciado. Aquí no tengo un verbo, aquí sí que lo tengo. ¿Capito?
Pues muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Creo que esto os va a encantar. ¿Por qué creo que os va a encantar? Porque os voy a explicar una cosa que todos sabemos, pero que sin embargo no solemos ver de esta manera. Yo me he inventado una metáfora en la que os voy a explicar, con la que os voy a explicar la siguiente parte del tema. Entonces, empezamos la segunda parte de la clase. Mi segundo quesito, la literatura. Primero, copiamos el apartado. ¿Qué es literatura? Esta pregunta parece fácil, pero luego se pone chunga cuando intentamos contestarla. Entonces, vamos a ver qué es la literatura. Profe, es que no me da tiempo a copiar. Para este vídeo, dale al pause, está aquí abajo. ¿Qué es literatura? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que mi alumno José Manuel coge un trozo de rollo de papel higiénico, que ya que tenemos todos muchísimo papel higiénico en la casa, esto no sirve, y escribe SOS. Socorro, ayuda, auxilio. Se ha quedado encerrado en el cuarto de baño y pasa el papelito del papel higiénico por debajo de la rendija de la puerta y pone SOS. ¿Eso es literatura? Bueno, yo diría que no. ¿Y si cojo... Déjame, por favor, ese vasito. ¿Y si cojo mi rollo de papel higiénico, mi trocito de papel higiénico con las palabras SOS y lo meto dentro y hago así y se ve de no sé qué manera como los vídeos que estáis pasando ahora? Pues tampoco es literatura, ¿ok? ¿Qué es literatura entonces, profe? Yo qué sé, si tú tuvieras que definirlo, ¿qué dirías? Pues yo diría que es algo que suele ser bonito. Entonces, literatura es un texto que está escrito con intención de emocionar y provocar belleza. Es decir, si mi alumno José Manuel coge un trocito de papel higiénico y escribe SOS, entonces no tengo literatura. Pero sin embargo, si José Manuel está muy inspirado en el cuarto de baño y decide escribir un poema de amor para declararse a la vecina del segundo, aunque sea muy cutre que lo escriba en un rollo de papel higiénico, si pone deseo jugar a la Play contigo, claro, sería un trozo de papel, de rollo de papel más grande, porque aquí no me cabe, ¿no? Deseo jugar a la Play contigo desde el momento en el que te vi por la ventana. Pues aquí José Manuel está escribiendo algo con una intención de emocionar a alguien. Está escribiendo algo para provocar belleza. Es un lenguaje que está alterado, ¿vale? El lenguaje no está normal. Es un lenguaje que busca un poquito acercarse a lo bello, a la poesía, a aquello que pueda producir cosas bonitas. Entonces, esto, la literatura es aquello que nos mueve, aquello que nos consigue emocionar, aquello que nos cuenta una historia, pero nos cuenta la historia de una manera tan emocionante, tan trepidante, que yo soy capaz de seguir y de estar tenso, como los anuncios de Antena 3, pues igual. Entonces, una vez visto qué es literatura, o más o menos visto, que por cierto tenéis la definición completa en el libro, pero yo intento explicarla un poquito más, voy a haceros la gran metáfora que tengo preparada para hoy, chicos. Preparaos, preparad un redoble en casa. Yo voy a hacer un redoble aquí improvisado. Y preparar una metáfora. Vamos a ver. Tenemos que ver los géneros literarios. ¿Qué es lo que vamos a ver? Copia el apartado. Géneros literarios. Profe, no me da tiempo a copiar. Para el vídeo, dale a pausa. Ok, los géneros literarios. ¿Cómo voy a explicar yo los géneros literarios?
Por supuesto, todos sabemos qué es poesía, qué es narrativa y qué es dramaturgia o teatro. Eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque el teatro se ve en un escenario representado con actores. Vale, pero ¿qué es el género literario? Es decir, ese concepto, esa teoría, ¿qué es? Vamos a ver. Borro esto, que esto sí lo tenéis ya copiado, no me creo que no haya dado tiempo. Y os explico algo. Aquí pongo lo mismo, géneros literarios. Os explico algo, chicos. Ya sabéis que me encanta la comida. Y con esto me tengo que poner un poco seria. Me encanta la comida y me encanta ir al frigorífico cada hora y media en este estado de ansiedad de virus. Entonces, cuando yo abro el frigorífico, me encuentro diferentes cosas. Vamos a ver. ¿Qué os he traído por aquí? Os he traído por aquí. ¿Se ve bien? Espero no romperlo. Unos huevos. Una lechuga. Hay que ser sano, chicos. Y un trozo de queso. Un trocito. A lo mejor esto cae esta noche. Quién sabe, ojalá. Entonces, ¿por qué os explico que he traído huevos, queso y una lechuga? Por lo siguiente. Cuando yo abro el frigorífico, ¿todo esto está en el mismo sitio colocado? Negativo. Los huevos están en la huevera, en la parte superior del frigo, ¿no? Hay unos agujeritos, ¿eh? Y tú colocas ahí tu huevecito, que eso hace mucha ilusión porque queda muy encajado, es fácil de encajarlo. Tú coges tu queso, que no lo tienes así, por supuesto, tú lo envuelves en tu trocito de papel albal. Lo guardas en la segunda balda. Yo normalmente lo guardo en la balda que me pilla más cerca de la mano, porque estoy todo el día pi como una ratona, ¿vale? Y la lechuga yo la tengo que guardar en unos cajoncitos que hay y en los que se guarda la verdura, ¿no? Para conservar mejor la lechuga, porque la lechuga es una cosa que viene del campo, que es natural, que no es como nosotros, que estamos ya contaminados. La lechuga es natural, chicos. Entonces, estos tres alimentos se guardan en sitios diferentes del frigo, porque tienen una forma diferente, unos componentes diferentes, son diferentes entre sí, aunque todos son alimentos. ¿Qué tiene que ver esto con los géneros literarios, profe? Muchísimo. La literatura, todo está escrito en textos. Escrito o recitado, la literatura es oral o escrita, todo está escrito en textos o recitado en textos. Sin embargo, de esos textos, cada uno tiene una forma diferente, unos componentes diferentes. No es lo mismo un texto lírico, un poema, que un texto narrativo, por ejemplo, una novela o un cuento como el de ayer, que un texto teatral. No es lo mismo, por supuesto que no, porque para fabricarlo tengo componentes diferentes. Entonces, si estos fueran alimentos, yo los guardaría en el mismo frigorífico, perdón, en el mismo sitio del frigorífico. Por supuesto que no. No voy a guardar los huevos en el mismo sitio que guardo la lechuga. Por supuesto que no. Pero es que el queso tampoco tiene los mismos componentes, ¿vale? Entonces, no encajaría en otro género, en otro cajón del frigorífico. Por lo tanto, ¿qué son los géneros narrativos? Son esos cajones, esas clasificaciones, esas cajitas diferentes en las que se guardan los textos que tienen formas parecidas. Por ejemplo, ¿qué sabemos del género lírico? Todos los textos del género lírico tienen esta forma, o casi todos. Tienen versos, es decir, líneas diferentes. Son más breves que ¿qué? Pues más breves que una novela, que tiene 400 páginas, por ejemplo, ¿no?
se recitan, ¿ok? Todos los textos de este cajón, es decir, de este género literario, tienen unas características similares, aunque todos sean diferentes. ¿Qué vamos a encontrar en el cajón, es decir, en el género literario narrativo? Muchísimos textos diferentes, sin embargo, están escritos casi todos en prosa, es decir, no se recitan, igual que los poemas que sí se recitan. ¿Ves la diferencia aquí? Por eso está en otro cajón diferente del frigorífico, es decir, de los géneros literarios. Los géneros, ¿cómo clasificamos los textos literarios? ¿Vale? Además, tengo una acción que tiene unos personajes que se localiza en un espacio determinado, por ejemplo, nuestro diario de a bordo, y que tiene un tiempo determinado. ¿Ok? Además, tiene una estructura clave que todos sabemos, que es mi planteamiento, donde yo empiezo ya a calentar un poquito la historia, mi nudo, donde ocurre algo importante, y mi desenlace, cómo se soluciona lo que ha ocurrido en el nudo. Este cajón es muy diferente a este. Yo en un poema no tengo por qué contar una historia, ¿entendéis? Y paso a mi tercer y último cajón, mi cajón del frigo, con alimentos diferentes a los de las anteriores dos clasificaciones, que es el género teatral o el género dramático. ¿Qué diferencias encontramos con el resto de géneros? Primero, que nace para ser representado. Esto, si no lo vemos en un escenario, no tiene ningún sentido. Que está representado por actores, pero estos actores representan a personajes de la historia, ¿vale? Y que tiene muchísimo diálogo. Ese tipo de texto que nos hace muy fluida la conversación. Me pongo aquí para que lo veáis mejor. Entonces, fijaos que esto es clave. Mis cajones, mis clasificaciones de géneros literarios son diferentes, y ahora dentro de cada cajón me encuentro en 1000 millones de textos diferentes. Y esto es la magia de la literatura. Aunque tengan características diferentes, todos consiguen emocionarnos de una manera o de otra. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase? Una cosita que se llama figuras retóricas o literarias. ¿Qué son las figuras retóricas o literarias? Es cómo estos alimentos, estos textos, no me los puedo comer en crudo. Esto hay que cocinarlo, hay que manejarlo. Esto es la materia prima. ¿Cómo hago yo esto? Sin embargo, yo tengo que añadir la forma de cocinarlo, que se llaman figuras literarias o figuras retóricas, ¿vale? Por ejemplo, los huevos, o batirlos para una tortilla, o hacerlos duros, o hacerlos pasar por agua, o añadírselo a la pasta para hacer una crema salsa de esas que se te queda ahí. Dios mío, qué hambre tengo. El queso, quizás el queso sea lo que menos hay que cocinar, pero aún así, yo tengo mi plato de pasta, hago así, lo rayo un poquito, le pongo el parmesano encima de la pasta, o lo corto en taquitos para la ensalada, o le hago un corte súper fino para comértelo con un poquito de aceite de oliva, virgen extra, Dios mío. La ensalada, igual, la ensalada yo le tengo que añadir figuras retóricas. La tengo que alinear, la tengo que cortar, la tengo que lavar, le tengo que echar la sal, etcétera, etcétera. Entonces, ya he explicado los géneros literarios. En la próxima clase voy a explicar las figuras retóricas literarias, que es cómo cocino yo con esas metáforas, esa antítesis. Luego lo veremos en la próxima clase para conseguir mi producto final. Siguiente. Voy a recitar el poema de Hay ojos que miran para que lo recordemos un poquito. Sin embargo, os pido unos deberes. ¿Cuáles son los deberes? Tenéis que realizar un poema sobre los médicos que están atendiéndonos ahora mismo en España, ¿vale? O de agradecimiento, o algo más emotivo, lo que queráis. Pero estos son nuestros deberes, que por cierto, os lo había copiado por aquí, ahí súper pequeño, para que no lo vierais y no os asustarais. Entonces, deberes: escribir poemas
dedicado a los médicos, personal sanitario, etcétera, etcétera. ¿Ok? Con rima. Que me guste. Que tú lo hagas bien en tu casa. ¿Vale? Perfecto. Pues preparado. Posición de recitar. Equilibrio un poquito las piernas. Focalizo la voz. Vamos a empezar, a ver si os acordáis. Este poema es: hay ojos que miran. Y con esto acabo mi clase, ¿vale? Que por cierto es de Miguel de Unamuno. ¿Preparados? Que entre a la magia. Vamos al lío. Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que llaman, hay ojos que esperan, hay ojos que ríen, risa placentera, hay ojos que lloran con llanto de pena, unos hacia adentro, otros hacia afuera. Son como las flores que cría la tierra, mas tus ojos verdes, mi eterna Teresa, los que están haciendo tu mano de hierba, me miran, me llaman, me sueñan, me esperan, me ríen rientes, risa placentera, me lloran llorosos, con llanto de pena, desde tierra adentro, desde tierra afuera. En tus ojos nazco, tus ojos me crean, vivo yo en tus ojos, el sol de mi esfera. En tus ojos muero, mi casa y vereda, tus ojos mi tumba, tus ojos mi tierra. Perfecto, aplauso para vosotros. ¡Bien! ¡Profe, lo has hecho genial, increíble! Gracias chicos, gracias, por favor, no alborotéis en casa. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente clase? Adelanto del próximo capítulo del día 3 de coronavirus. Tipos de enunciados, porque ya hemos visto hoy qué son los enunciados, frase y oración. ¿Qué son las figuras retóricas y literarias? ¿Cómo podemos combinar nuestros alimentos? Y vamos, cuando me mandéis los poemas, voy a leer vuestros poemas aquí en el siguiente vídeo, los que más me gusten, ¿ok? Así que 1000 millones de besos a todos, quédate en casa y adiós a esta sesión de lengua y literatura.